Imagina un poder tan absoluto que puede borrar a un pueblo entero del mapa con una sola firma, y la única esperanza reside en una reina que ni siquiera puede revelar quién es realmente. Si historias como esta, llenas de intriga, coraje y giros inesperados del destino, te fascinan y quieres descubrir más secretos ocultos en los pliegues de la historia, asegúrate de suscribirte ahora mismo y darle un buen like a este video. Créeme, no querrás perderte ni un segundo de lo que está por revelarse. Gracias por unirte a este viaje. Ahora, transpórtate conmigo. Viaja atrás en el tiempo, más de 2400 años, al corazón palpitante del Imperio Persa. Un imperio colosal, que se extendía desde las fronteras de la India hasta las cálidas tierras de Etiopía, 127 provincias bajo el mando de un solo hombre, el rey Asuero. Un rey conocido en otras crónicas como Jerjes I, famoso por su riqueza inimaginable, su poderío militar y su temperamento impredecible. Estamos en Susa, la capital de invierno, una ciudad de esplendor deslumbrante. El aire vibra con opulencia. El rey Asuero está en el tercer año de su reinado y ha decidido hacer algo más que una simple fiesta. Ha organizado un banquete que durará 180 días. 6 meses. 6 meses de exhibición ininterrumpida de la magnificencia de su reino, del brillo cegador de su gloria ante todos sus príncipes y siervos, los ejércitos de Persia y Media, los nobles y gobernadores de las provincias. Imagina los pabellones adornados con tapices de lino blanco y azul violeta, sujetos con cordones de lino fino y púrpura a anillos de plata y columnas de mármol. Los divanes para reclinarse, hechos de oro y plata, sobre un suelo resplandeciente de pórfido, mármol, nácar y piedras preciosas. El vino real fluyendo generosamente en copas de oro, cada una diferente de la anterior, servido sin restricciones, tal como el rey había ordenado. Una demostración de poder tan vasta, tan abrumadora, que buscaba grabar en la mente de todos la inmensidad de su dominio. Y cuando estos 6 meses de ostentación llegaron a su fin, Asuero no había terminado. Decidió ofrecer otro banquete, esta vez de 7 días, para todo el pueblo de Susa, grandes y pequeños, en el patio del jardín de su palacio. Una fiesta dentro de la fiesta. Mientras el rey agasajaba a los hombres, en otra ala del palacio real, la reina Basti ofrecía su propio banquete para las mujeres. Basti. Una figura de belleza legendaria, la personificación de la dignidad real. Su presencia era parte del esplendor que Asuero quería mostrar. Llegamos al 7º día de esta segunda fiesta. El corazón del rey, nos dice la crónica, estaba alegre por el vino. Quizás más que alegre. Envuelto en la euforia del alcohol y el aplauso constante de sus súbditos, Asuero tuvo una idea. Una idea que, en su mente embriagada, parecía brillante. Quería que todos vieran la culminación de su gloria, la joya más preciada de su colección, la belleza de su reina. Llamó a sus 7 eunucos de confianza, los que le servían personalmente. La orden fue clara, directa, imperativa: traed a la reina Basti a mi presencia, llevando la corona real, para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes, porque era hermosa de aspecto. Imagina la escena, los eunucos corriendo a cumplir la orden, la expectativa creciendo en el salón principal lleno de hombres embriagados. El rey, en el cenit de su ego, esperando exhibir a su esposa como si fuera un trofeo más. Pero entonces, ocurrió lo impensable. Lo inesperado. Lo que nadie en ese vasto imperio se hubiera atrevido a imaginar. La reina Basti se negó. Simplemente dijo no. No iría. No se presentaría ante la asamblea de hombres ebrios, convocada por un capricho de su esposo ebrio, para ser exhibida como un objeto. No sabemos sus razones exactas. ¿Fue orgullo herido? ¿Un sentido de la dignidad personal? ¿Un acto calculado de desafío? ¿O simplemente la negativa a someterse a una humillación pública? La historia no detalla sus motivos, solo su acción, una negativa rotunda a la orden directa del hombre más poderoso del mundo conocido. La noticia cayó como una piedra en el estanque festivo. El murmullo se convirtió en silencio atónito. Los eunucos regresaron, desconcertados, portando la increíble respuesta. El rey Asuero, cuyo ego había sido inflado durante 187 días de celebración, se encontró públicamente desairado.
La alegría del vino se evaporó instantáneamente, reemplazada por una furia ardiente. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba ella, su reina, desafiarlo delante de todos sus súbditos? La humillación era pública, el golpe a su autoridad, innegable. El rey, aunque furioso, no actuó impulsivamente en ese preciso instante. Buscó consejo. Se volvió hacia sus sabios, los hombres que conocían los tiempos, expertos en la ley y el juicio. Les planteó la situación: ¿qué debemos hacer, según la ley, con la reina Vasti, por cuanto no ha cumplido la orden del rey Asuero transmitida por medio de los eunucos? Aquí es donde la situación escala. Uno de los sabios, un príncipe llamado Memucán, tomó la palabra. Y lo que dijo no solo selló el destino de Vasti, sino que preparó el escenario para todo lo que vendría después. Memucán no vio solo una ofensa personal contra el rey. Vio una amenaza al orden social de todo el imperio. Argumentó: la reina Vasti no solamente ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Porque el acto de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y las hará mirar a sus maridos con desprecio. Pintó un cuadro de caos doméstico, de esposas en todo el imperio siguiendo el ejemplo de Vasti, desafiando a sus esposos. Dijo que las damas de Persia y Media, al enterarse, responderían de igual manera a los príncipes del rey. Y habrá suficiente desprecio y enojo, exclamó. La solución de Memucán fue drástica, pero diseñada para reafirmar el poder patriarcal y la autoridad absoluta del rey. Propuso, si al rey le parece bien, que salga un decreto real de su parte y que se inscriba en las leyes de Persia y Media, para que no sea abrogado, que Vasti no venga más ante la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su reino a otra que sea mejor que ella. Y para asegurarse de que el mensaje fuera claro en todo el vasto imperio, añadió, y que el decreto que haga el rey sea proclamado en todo su reino, aunque es grande, para que todas las mujeres honren a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. El rey Asuero y sus príncipes escucharon. La lógica, nacida del miedo a perder el control y del orgullo herido, les pareció convincente. El consejo de Memucán fue aceptado. Y así, con la misma rapidez con que se había encendido la furia del rey, se dictó el destino de Vasti. Fue destituida. Despojada de su título, de su posición, de su acceso al rey. Un decreto irrevocable, grabado en las leyes inmutables de los medos y los persas, la borró del panorama real. La reina que se atrevió a decir no fue expulsada, su acto de desafío aplastado por el peso del poder imperial y el temor a la insubordinación femenina. El trono junto a Asuero quedó vacío. Un vacío creado por un capricho real, una negativa valiente y el miedo masculino al desafío. La fiesta había terminado abruptamente, la caída de Vasti resonando en los pasillos del palacio y pronto, a través de las 127 provincias. Nadie en ese momento podía imaginar las consecuencias de ese trono vacío. Nadie podía prever que este acto de represión, esta reafirmación del poder absoluto, había abierto sin saberlo la puerta a un capítulo completamente nuevo y peligroso en la historia del imperio. Un capítulo donde el destino de toda una nación descansaría sobre los hombros de una joven que aún no había entrado en escena. La caída de Vasti no fue un final, fue un comienzo. El comienzo de una búsqueda. La búsqueda de una nueva reina. Una búsqueda que cambiaría el mundo. La pregunta que flotaba en el aire, aunque nadie la pronunciara en voz alta, era: ¿quién podría llenar ese vacío? ¿Quién sería la próxima reina del imperio más grande de la tierra? El escenario estaba listo para un nuevo acto, uno que nadie podría haber predicho. El eco de la caída de Vasti resonó en todo el imperio, un recordatorio brutal del poder absoluto del rey y del precio del desafío. El trono estaba vacío, un vacío que no podía permanecer así por mucho tiempo en la corte persa. La maquinaria imperial, una vez puesta en marcha, era implacable. Y la solución propuesta por los consejeros del rey Asuero fue tan grandiosa y despiadada como el propio imperio, una búsqueda a escala continental de la mujer más hermosa para ocupar el lugar de Vasti. Imagina el decreto real recorriendo las 127 provincias. Oficiales desplegándose por ciudades y pueblos, desde las montañas de Media hasta los confines de Etiopía. La orden era clara:
buscar a las jóvenes vírgenes más hermosas del reino y traerlas a la ciudadela de Susa, al harén real. No era una invitación, era una convocatoria. Una mezcla de oportunidad y obligación que arrancaría a incontables jóvenes de sus hogares y las sumergiría en el corazón dorado, pero peligroso, del poder persa. Ahora, aleja el foco del gran palacio por un momento y dirígelo a las calles de Susa, la misma ciudad capital. Allí, entre la vasta población, vivía una joven que no tenía idea de cómo su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Su nombre era Hadasa, aunque la conocemos por su nombre persa, Esther. Esther no era una princesa persa. No pertenecía a la nobleza local. Era judía, miembro de un pueblo exiliado, descendiente de aquellos que habían sido llevados cautivos desde Jerusalén generaciones atrás por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y era huérfana. Sus padres habían muerto, dejándola al cuidado de su primo mayor, un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo no era solo un primo, era un padre para Esther. La había adoptado, la había criado como a su propia hija. La Biblia nos dice que Esther era de hermosa figura y de buen parecer. Poseía una belleza natural y una gracia innata que captaban la atención. Pero más allá de su apariencia, había en ella una cualidad de bondad, de espíritu apacible, que Mardoqueo había cultivado con esmero. Mardoqueo, por su parte, era un hombre de cierta posición, aunque no de la alta nobleza. Servía como funcionario menor, lo suficiente como para tener acceso a la información que circulaba cerca de la puerta del rey, el centro neurálgico de la actividad política y administrativa. Era un hombre piadoso, leal a su fe y a su pueblo, y profundamente consciente de la precaria situación de los judíos en un imperio extranjero. Cuando el decreto del rey para reunir a las jóvenes más hermosas llegó a Susa, Mardoqueo se enfrentó a un dilema. Esther, con su innegable belleza, seguramente sería seleccionada. ¿Podía ocultarla? ¿Debía hacerlo? Pero oponerse al decreto real era peligroso, y quizás, solo quizás, había un propósito mayor en todo esto que él aún no comprendía. Así que Esther fue llevada, junto con muchas otras jóvenes, al palacio real, al cuidado de Hegai, el eunuco del rey encargado del harén, el guardián de las mujeres. Imagina la escena, cientos de jóvenes hermosas, arrancadas de sus vidas, reunidas en un solo lugar, todas compitiendo, consciente o inconscientemente, por la atención del hombre más poderoso del reino. Un ambiente cargado de ansiedad, ambición, celos y esperanza. Fue aquí donde Mardoqueo le dio a Esther una instrucción crucial, un consejo nacido de la prudencia y quizás del presentimiento: no declares cuál es tu pueblo ni tu parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Oculta tu identidad judía. En un imperio vasto y diverso, pero también lleno de antiguas tensiones y prejuicios, revelar su origen podría ser peligroso. Ser judía podría convertirla en un objetivo, o al menos, en una candidata menos deseable a los ojos de algunos en la corte. Esther, obediente y confiando en la sabiduría de su primo, guardó su secreto en lo más profundo de su corazón. Un secreto llevado como una frágil llama en medio de la opulencia y la intriga del palacio. Mientras tanto, Mardoqueo no se alejó. Cada día, caminaba delante del patio del harén, buscando noticias de Esther, queriendo saber cómo estaba, cómo le iba. Su preocupación paternal seguía cada paso de ella desde la distancia. Dentro del harén, comenzó un proceso intensivo de preparación. 12 meses. Un año completo dedicado a tratamientos de belleza, tal como lo establecía la ley para las mujeres, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y cosméticos. Un año para embellecer el cuerpo, pero también, quizás, para observar el carácter, la disposición, la gracia de cada candidata bajo la atenta mirada de Hegai. Y en este entorno competitivo, Esther comenzó a destacar. No por ser la más ruidosa o la más ambiciosa, sino por algo diferente. La Escritura dice que Esther hallaba gracia ante los ojos de todos los que la veían. Y crucialmente, ganó el favor de Hegai, el guardián del harén. Él vio algo especial en ella. Le asignó rápidamente las mejores doncellas, le proveyó de sus cosméticos y alimentos especiales antes que a las demás, y la trasladó junto con sus doncellas al mejor lugar del harén. ¿Qué era lo que Hegai veía en Esther? Quizás su belleza era excepcional,
pero la historia sugiere algo más profundo. Una humildad genuina, una disposición amable, una sabiduría tranquila. A diferencia de otras que podrían haber exigido o maniobrado, Ester no pidió nada sino lo que le indicó Hegai, el eunuco del rey, guardián de las mujeres. Escuchaba consejos, mostraba respeto, se comportaba con dignidad. Su carácter brillaba tanto o más que su apariencia física. Finalmente, después de largo año de preparación, llegó el momento de que cada joven fuera presentada al rey Asuero. Una por una, eran llevadas del harén al palacio real por la tarde y regresaban por la mañana a un segundo harén, bajo el cuidado de otro eunuco, Saasgas. Ya no volverían a ver al rey, a menos que él se hubiera complacido especialmente con ellas y las llamara por su nombre. Imagina la tensión, la esperanza y la probable decepción de muchas. Cuando llegó el turno de Ester, en el 10º mes, el mes de Tebet, en el 7º año del reinado de Asuero, ella fue llevada ante el rey. No sabemos qué sucedió exactamente en ese encuentro. La Biblia es discreta. Pero el resultado fue inmediato y decisivo. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y favor delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real sobre su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. De todas las mujeres hermosas reunidas de todo el vasto imperio, fue Ester, la huérfana judía de Susa, la que cautivó el corazón del rey. Su gracia, su belleza, quizás esa cualidad indefinible que ya había notado Hegai, resonó en Asuero. Él no vio simplemente una cara bonita, vio a una reina. La elección fue celebrada con la pompa característica de Asuero. Organizó un gran banquete, el banquete de Ester, para todos sus príncipes y siervos. Proclamó una exoneración de impuestos en las provincias y repartió regalos con generosidad real. La nueva reina fue presentada al imperio. La joya oculta había sido descubierta y colocada en la corona. Ester, la joven que había llegado al palacio como una candidata más entre cientos, ahora era la reina del imperio más poderoso de la tierra. Un ascenso meteórico, casi de cuento de hadas. Sentada en el trono junto a Asuero, rodeada de lujo y poder inimaginables. Pero bajo la corona real, bajo los vestidos suntuosos y las joyas resplandecientes, Ester seguía llevando su secreto. Nadie en la corte, ni siquiera el rey que la amaba, sabía que era judía. Seguía obedeciendo el mandato de Mardoqueo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la criaba. Su conexión con su primo y con su pueblo permanecía intacta, aunque invisible a los ojos del mundo. Mardoqueo, mientras tanto, continuaba en su puesto cerca de la puerta del rey. Vigilante, atento. Y fue desde esa posición que pronto descubriría un complot que pondría a prueba su lealtad y, sin saberlo, fortalecería aún más la posición de Ester, aunque las nubes más oscuras aún estaban por juntarse en el horizonte. Ester había llegado a la cima. Había encontrado favor, amor, una posición de inmenso privilegio. Parecía un final feliz. Pero en las historias verdaderamente grandes, la cima de una montaña es a menudo solo el punto de partida para un descenso peligroso o un desafío aún mayor. El ascenso de Ester fue inesperado, sí. Pero su verdadero propósito en ese palacio, la razón por la que el destino, o la providencia, la había colocado allí, aún estaba por revelarse. Y esa revelación llegaría de la mano de una amenaza oscura y creciente, encarnada en un hombre cuyo orgullo no conocería límites. El juego apenas comenzaba. Mientras la reina Ester se adaptaba a su nueva vida de esplendor real, aún envuelta en el secreto de su identidad, las ruedas del destino seguían girando en la corte persa. El poder, como la naturaleza, aborrece el vacío, y pronto, un nuevo jugador emergería de las sombras para ocupar un lugar de inmensa influencia, un hombre cuya ambición y orgullo herido desatarían una tormenta de odio que amenazaría con consumir a todo un pueblo. Su nombre era Amán. Amán el Agagita. Descendiente, según la tradición, de Agag, el rey de los amalecitas, un antiguo y acérrimo enemigo del pueblo judío. No sabemos exactamente cómo o por qué, pero este Amán encontró un favor extraordinario a los ojos del rey Asuero. Quizás por adulación, quizás por habilidad administrativa, o quizás simplemente por uno de esos caprichos inexplicables del poder absoluto. Sea como fuere, el rey engrandeció a Amán hijo de Amedata Agagita, y lo honró,
y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. De repente, Amán era el segundo hombre más poderoso del imperio. El gran visir. Su palabra tenía un peso enorme. Su presencia exigía respeto. Y el rey Asuero, queriendo consolidar la posición de su favorito, emitió una orden clara a todos sus siervos que estaban a la puerta real, debían arrodillarse e inclinarse ante Amán cada vez que pasara. Era una señal de máxima reverencia, un reconocimiento público de su exaltada posición. Y todos cumplían. Los guardias, los funcionarios, los cortesanos, todos doblaban la rodilla cuando la imponente figura de Amán hacía acto de presencia. Todos, excepto uno. Mardoqueo. El primo de Esther, el funcionario judío que seguía sirviendo discretamente cerca del epicentro del poder. Mardoqueo no se arrodillaba. No se inclinaba. Permanecía erguido, silencioso, respetuoso quizás, pero inflexible en su negativa a postrarse ante Amán. ¿Por qué? Las razones exactas resuenan con debates históricos y teológicos. Para un judío piadoso, postrarse de esa manera podía interpretarse como un acto de adoración reservado solo para Dios. Quizás reconocía en Amán el linaje de los amalecitas y se negaba a honrar al descendiente de un enemigo jurado de su pueblo. O tal vez era una cuestión de conciencia personal, una negativa a rendir tal homenaje a un hombre cuya arrogancia ya debía ser palpable. Cualquiera que fuera la razón, para Mardoqueo era una línea que no cruzaría. Era un acto silencioso de resistencia, una afirmación de su propia identidad y fe en medio de la presión abrumadora de la corte. Al principio, quizás Amán no lo notó. O si lo hizo, lo ignoró. Pero la negativa de Mardoqueo era constante. Día tras día, mientras todos los demás se inclinaban, él permanecía de pie. Los otros siervos reales, quizás por miedo a las repercusiones, o por simple curiosidad, le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Pero él no les hacía caso. Su silencio era tan firme como su postura. Viendo que Mardoqueo no cedía, estos funcionarios decidieron llevar el asunto a oídos de Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Y añadieron un detalle crucial, algo que quizás Mardoqueo les había revelado en algún momento, o que ellos habían deducido, porque ya él les había declarado que era judío. Ahora Amán prestó atención. Observó. Y vio que era verdad. En medio de un mar de espaldas inclinadas, Mardoqueo permanecía erguido, un desafío silencioso a su autoridad recién adquirida. El orgullo de Amán, inflado por su rápido ascenso, se sintió profundamente herido. La negativa de un solo hombre, un funcionario menor, se convirtió en una afrenta intolerable. Pero cuando le informaron que Mardoqueo era judío, la ira personal de Amán se transformó en algo mucho más oscuro, mucho más siniestro. Su orgullo herido se fusionó con un odio ancestral, latente. Castigar a Mardoqueo ya no era suficiente. Le pareció poca cosa poner sus manos solo sobre él. No. El crimen de Mardoqueo, a los ojos retorcidos de Amán, era un crimen colectivo. Si este judío se negaba a inclinarse, entonces todos los judíos eran sospechosos, todos eran culpables. Su furia exigía una venganza a escala cósmica. Decidió destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que habitaban en el vasto reino de Asuero. Un plan genocida nació de un desaire personal. Una locura alimentada por el orgullo y el prejuicio. Amán, ahora consumido por esta idea monstruosa, comenzó a trazar su estrategia. Sabía que necesitaba la aprobación del rey, la autoridad imperial para llevar a cabo su masacre. Y sabía que no podía presentarlo como una venganza personal. Se acercó al rey Asuero con astucia y engaño. No mencionó a Mardoqueo. No habló de su orgullo herido. En cambio, pintó un cuadro de amenaza interna, de peligro para el reino. Dijo, hay un cierto pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Una descripción vaga, diseñada para sembrar sospecha. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, continuó, apelando al pragmatismo frío del poder. Si pléis al rey, decrete que sean destruidos. Y para endulzar el trato,
Para hacerlo aún más atractivo para un rey siempre ávido de riqueza, Amán hizo una oferta asombrosa: y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. 10.000 talentos de plata. Una suma astronómica, una fortuna inmensa. ¿De dónde planeaba obtenerla? Quizás de la confiscación de las propiedades de los judíos asesinados. Estaba ofreciendo financiar el genocidio y aún así llenar las arcas reales. El rey Asuero, quizás distraído, quizás confiando ciegamente en su favorito, quizás simplemente indiferente a la suerte de un cierto pueblo anónimo, aceptó sin dudar. Ni siquiera aceptó el dinero. La plata sea para ti, le dijo a Amán, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y sellando el destino de millones con un gesto casual, el rey se quitó su anillo de sello, el símbolo de su autoridad incontestable, el instrumento que convertía las palabras en ley irrevocable, y se lo dio a Amán, el agagita, el enemigo de los judíos. Con el poder del rey literalmente en su mano, Amán no perdió tiempo. Reunió a los escribas reales. Pero antes, realizó un ritual siniestro. En el primer mes, el mes de Nisán, en el 12º año del rey Asuero, se echó el pur, que significa la suerte, delante de Amán, para determinar el día y el mes perfectos para la ejecución de su plan. Día tras día, mes tras mes, la suerte fue echada, hasta que finalmente señaló el 12º mes, el mes de Adar, y el día 13 de ese mes. Esa sería la fecha señalada para el exterminio. Con la fecha fijada por el azar y la autoridad real en su poder, Amán dictó el decreto. Las cartas fueron escritas en nombre del rey Asuero, selladas con su anillo, y enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey. El contenido era explícito, brutal, inequívoco, para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus bienes. Imagina a los correos partiendo a caballo, llevando estos edictos mortales a cada rincón del vasto imperio. La orden era absoluta. La fecha, fija. El objetivo, claro, la aniquilación total. Una vez que los correos partieron apresuradamente por orden del rey, y el edicto fue promulgado también en la ciudadela de Susa, ¿qué hicieron los arquitectos de esta atrocidad? Y el rey y Amán se sentaron a beber. Como si hubieran completado una transacción comercial rutinaria, se relajaron, ajenos o indiferentes al terror que acababan de desatar. Pero mientras ellos bebían, la ciudad de Susa estaba conmocionada. Confundida. El decreto era público. La gente común, persas, medos, elamitas, babilonios, habitantes de la capital, leían la orden y no podían comprenderla del todo. ¿Exterminar a todo un pueblo? ¿Así, de repente? El miedo y la incertidumbre comenzaron a extenderse como una plaga invisible. La sombra del orgullo de Amán se había convertido en una sentencia de muerte oficial, sellada y entregada. Pendía sobre cada hombre, mujer y niño judío en 127 provincias. El día 13 de Adar se perfilaba en el calendario como un día de aniquilación. El odio de un solo hombre, magnificado por el poder descuidado de un rey, había puesto en marcha una maquinaria de destrucción. La noticia, por supuesto, llegaría pronto a oídos de Mardoqueo. El hombre cuya negativa a inclinarse había encendido la mecha de este infierno inminente. Su mundo, y el mundo de todo su pueblo, estaba a punto de ser destrozado. ¿Qué podía hacer? ¿Había alguna esperanza? La única persona que podría tener una mínima posibilidad de alcanzar al rey, de revertir lo irreversible, estaba dentro de los muros del palacio, llevaba la corona real, pero ignoraba por completo la tormenta que se avecinaba y el peligro mortal que corría su propia gente. La carga ahora recaería sobre ella. La noticia del decreto genocida se extendió como un veneno silencioso por las calles de Susa y, a través de los correos imperiales, por cada provincia del vasto reino. Para la mayoría, era una orden real más, quizás desconcertante, quizás inquietante, pero distante. Para la comunidad judía, sin embargo, fue un golpe demoledor, una sentencia de muerte colectiva que cayó sobre ellos como un rayo en cielo despejado. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había decretado,
la fachada de tranquila dignidad que mantenía en la puerta del rey se resquebrajó. El horror y la angustia lo consumieron. En un acto público de duelo profundo, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, una tela áspera y oscura, símbolo de luto y penitencia, y se cubrió la cabeza con ceniza. No se quedó en casa para lamentarse en privado. Salió al medio de la ciudad, clamando con un grande y amargo clamor. Su dolor no era solo personal, era el grito de un pueblo entero enfrentando la aniquilación. Llegó hasta la entrada de la puerta del rey, pero no pudo entrar. La ley persa prohibía que nadie vestido de cilicio ingresara al complejo palaciego. Su luto visible era una barrera física, pero también un símbolo. La desesperación de su pueblo estaba a las puertas del poder, pero no podía alcanzarlo directamente. Y lo que Mardoqueo hacía en Susa se replicaba en cada provincia a donde llegaba el edicto del rey. Dondequiera que la orden mortal era conocida, había gran luto entre los judíos, ayuno, lloro y lamentación, y muchos se acostaban en cilicio y ceniza. Imagina la escena repetida en cientos de comunidades dispersas, el shock inicial, el terror creciente, el llanto desesperado, el volverse hacia Dios en medio de una oscuridad que parecía absoluta. Un pueblo entero, desde la India hasta Etiopía, unido en el miedo y la aflicción, esperando el día fijado para su exterminio. Mientras tanto, dentro de los lujosos confines del palacio, la reina Esther permanecía ajena a la catástrofe inminente. Su vida continuaba entre los protocolos de la corte, rodeada de sirvientas y eunucos, protegida o aislada de las crudas realidades del mundo exterior. Fue a través de sus doncellas y eunucos que le llegó la noticia, no del decreto en sí, sino del estado de Mardoqueo. Le contaron que su primo, el hombre que la había criado, estaba a la puerta del rey, vestido de cilicio y ceniza, clamando amargamente. Esther se angustió profundamente. No entendía qué podía haber causado tal dolor en Mardoqueo. Su primer impulso fue aliviar su sufrimiento visible. Le envió ropas nuevas para que se quitara el cilicio, pero él no las aceptó. Su luto no era una cuestión de vestimenta, era una manifestación de una realidad mucho más profunda y terrible. Confundida y preocupada por la negativa de Mardoqueo, Esther necesitaba respuestas. Llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio personal, un hombre de confianza. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué le sucedía y por qué actuaba de esa manera. Atac obedeció. Salió del palacio y fue a la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey, donde encontró a Mardoqueo en su estado de luto. Allí, Mardoqueo le contó todo. Le reveló la trama completa, el ascenso de Amán, su propia negativa a inclinarse, la furia genocida de Amán, la conversación con el rey, la oferta de los 10.000 talentos de plata para destruir a los judíos, y el decreto resultante que ordenaba su exterminio en el día 13 de Adar. Para que no quedara ninguna duda, Mardoqueo le dio a Atac una copia del texto del edicto que se había promulgado en Susa. Una prueba tangible, escrita y sellada, de la sentencia de muerte que pendía sobre su pueblo. Y entonces, le encomendó a Atac una misión crucial, un mensaje para la reina Esther. El mensaje era doble. Primero, informarla de la situación, mostrarle la copia del decreto para que comprendiera la magnitud de la amenaza. Segundo, y aquí radica el corazón del asunto, encargarle una tarea de una peligrosidad extrema, que fuese ante el rey para suplicarle y para interceder delante de él por su pueblo. Imagina a Atac regresando al palacio, llevando consigo la copia del decreto y el peso del mensaje de Mardoqueo. Se presentó ante Esther y le refirió cada palabra, le mostró el documento oficial. De repente, el mundo aislado y protegido de Esther se hizo añicos. La verdad la golpeó con la fuerza de un ariete. El pueblo al que pertenecía en secreto, su gente, su familia adoptiva, estaba condenado a la destrucción por orden del mismo rey que la amaba, instigado por el hombre más poderoso de la corte después del propio rey. Su primera reacción fue de miedo. Un miedo paralizante y totalmente comprensible. La petición de Mardoqueo no era una simple solicitud. Ir ante el rey sin haber sido llamada era una violación capital de la ley persa. Existía una regla de hierro, conocida por todos en el imperio,
cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, hay una sola ley respecto a él, ha de morir. Había una única excepción: si el rey extendía su cetro de oro hacia esa persona, entonces viviría. Pero era una apuesta a vida o muerte, totalmente dependiente del capricho momentáneo del monarca. Esther le envió esta respuesta a Mardoqueo a través de Atac: todos lo saben, entrar sin ser llamada es la muerte. Y añadió un detalle personal y desalentador: y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. 30 días sin ser convocada. ¿Seguía gozando del favor del rey? ¿O su influencia ya estaba menguando? Presentarse ahora, sin invitación, parecía una locura suicida. La respuesta de Mardoqueo fue inmediata, implacable y profundamente profética. No había lugar para la duda ni la autoprotección. Le dijo a Atac que le respondiera a Esther con palabras que resonarían a través de los siglos. No pienses en tu corazón que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Era una advertencia brutalmente honesta. Su posición real no la aislaba del destino de su pueblo. Si los judíos eran destruidos, tarde o temprano su identidad sería descubierta y ella también caería. El silencio no era una opción segura. Pero Mardoqueo no se detuvo ahí. Le ofreció una perspectiva diferente, una posibilidad trascendente que redefiniría el propósito de su vida. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esas palabras. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Un susurro del destino. Una pregunta que transformaba su posición de simple privilegio real en una de potencial responsabilidad cósmica. Quizás su improbable ascenso a reina, su belleza, el favor del rey, el secreto guardado, quizás todo había sido una preparación divina para este preciso momento, para esta crisis específica. Quizás ella era la pieza clave en un plan mucho más grande. El mensaje de Mardoqueo golpeó a Esther con una fuerza transformadora. El miedo seguía ahí, sin duda. El riesgo era real, la muerte una posibilidad muy concreta. Pero la perspectiva había cambiado. Ya no se trataba solo de su supervivencia personal. Se trataba del destino de su pueblo. Se trataba de un posible propósito divino para su vida. La joven huérfana, la reina accidental, encontró dentro de sí una reserva de coraje que quizás ni ella misma sabía que poseía. Tomó una decisión. Una decisión que sellaría su lugar en la historia. Envió una última respuesta a Mardoqueo, ya no de miedo, sino de resolución y fe: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. 3 días de ayuno y oración. Una súplica colectiva a Dios antes de dar el paso fatídico. Y luego, la declaración de su compromiso inquebrantable: y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. La aceptación total del riesgo. La entrega de su vida por la posible salvación de su pueblo. El miedo no había desaparecido, pero el coraje lo había superado. Esther había aceptado su hora. Había abrazado su destino. Mardoqueo recibió el mensaje y hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. La comunidad judía de Susa se unió en ayuno y oración, poniendo su última esperanza en la joven reina que se preparaba para caminar hacia la guarida del león, armada solo con su belleza, su inteligencia y una fe recién fortalecida. El destino de una nación pendía de un hilo, y ese hilo estaba a punto de ser puesto a prueba en la sala del trono del rey Asuero. 3 días. 72 horas suspendidas en el tiempo. 3 días y 3 noches de ayuno, oración y tensión palpable en Susa. Para los judíos de la ciudad, era un periodo de súplica desesperada, aferrándose a la esperanza de que la intervención de Esther pudiera desviar la catástrofe inminente. Para Esther y sus doncellas dentro del palacio, era un tiempo de preparación espiritual y mental, de fortalecer el espíritu para enfrentar un peligro mortal con una calma calculada. El silencio y la abstinencia contrastaban brutalmente con la opulencia habitual de la corte, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Al tercer día,
El ayuno terminó. Esther se levantó. Dejó a un lado cualquier vestigio de temor visible. Se vistió con sus ropas reales, las más espléndidas. Se adornó no solo para complacer la vista del rey, sino como una armadura simbólica, asumiendo plenamente su rol de reina. Cada joya, cada hilo de oro, era una declaración silenciosa de su posición, la única ventaja que poseía en este juego peligroso. Con el corazón latiendo con fuerza, pero con una resolución firme en sus ojos, Esther caminó hacia el patio interior del Palacio Real. El lugar prohibido. Se detuvo allí, a la vista de la sala del trono, donde el rey Asuero estaba sentado en su magnífico trono real, frente a la entrada principal. Imagina ese momento. La quietud tensa. Esther, de pie, sola, esperando. El rey, en su trono, probablemente ocupado con asuntos de estado o simplemente disfrutando de su poder. ¿La vería? Y si la veía, ¿cuál sería su reacción? ¿Ira por la intrusión? O quizás curiosidad o incluso agrado, al ver a su hermosa reina desafiando la ley por él. Cada segundo debió parecer una eternidad. Entonces, los ojos del rey se posaron sobre ella. Vio a la reina Esther de pie en el patio. Y en ese instante crucial, algo en su apariencia, en su porte, en la audacia misma de su presencia, tocó el corazón del rey. La historia nos dice que ella obtuvo gracia ante sus ojos. El ceño fruncido no apareció. La orden de ejecución no fue dada. En lugar de eso, ocurrió el milagro que Esther apenas se atrevía a esperar. El rey Asuero extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en la mano. La señal inequívoca de favor. La invitación a acercarse. La suspensión de la pena de muerte. Esther se acercó, su alivio probablemente inmenso pero cuidadosamente contenido. Tocó la punta del cetro, un gesto de sumisión y agradecimiento por el favor real. Había superado el primer obstáculo, el más inmediatamente letal. Había ganado acceso. El rey, ahora intrigado y claramente complacido, le habló. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Su tono no era de reproche, sino de generosidad. Y añadió una frase que demostraba la profundidad del afecto o el capricho real que sentía por ella: hasta la mitad del reino se te dará. Una hipérbole común de los monarcas orientales, sí, pero indicaba una disposición a escuchar y conceder casi cualquier cosa. Este era el momento. El momento para el que había ayunado, orado y arriesgado su vida. El momento de exponer el complot de Amán, de revelar su identidad, de suplicar por su pueblo. Tenía la atención del rey, su favor, una oferta de generosidad casi ilimitada. Pero Esther no lo hizo. En lugar de lanzar su acusación de inmediato, en lugar de poner todas sus cartas sobre la mesa en ese instante de vulnerabilidad emocional, Esther hizo algo inesperado. Algo brillante. Algo estratégicamente genial. Respondió con calma, con una deferencia impecable: si pléis al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para él. ¿Un banquete? ¿Esa era su petición urgente, la razón por la que había arriesgado su vida? Parecía casi trivial. Pero era todo menos eso. Era el primer movimiento en un juego de ajedrez de alto riesgo. Invitar al rey a un banquete privado era un honor, una muestra de afecto que seguramente complacería a Asuero. Pero la clave estaba en la segunda invitación: Amán. ¿Por qué incluir a Amán? ¿Por qué invitar a su enemigo mortal, al arquitecto del genocidio, a una cena íntima? Era un movimiento audaz y lleno de riesgos. Podría parecer que Esther estaba honrando a Amán, consolidando aún más su posición. Pero Esther estaba jugando a largo plazo. Necesitaba el escenario perfecto, el momento preciso. Necesitaba que Amán estuviera presente cuando hiciera su revelación, para que no pudiera negar ni tergiversar los hechos después. Necesitaba crear una atmósfera de intimidad y favor antes de lanzar la bomba. Y quizás, solo quizás, quería observar la dinámica entre el rey y Amán de cerca, calibrar sus reacciones. El rey, encantado con la idea de un banquete privado preparado por su hermosa reina, y probablemente halagado de que ella quisiera honrar a su favorito, aceptó de inmediato. «Daos prisa», ordenó a sus sirvientes, «llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho».
Así que ese mismo día, el rey Asuero y su gran visir, Amán, acudieron al banquete que Ester había preparado. Imagina la escena, un ambiente íntimo, lujoso, la reina Ester actuando como la anfitriona perfecta, atendiendo a sus dos poderosos invitados. Amán debió sentirse en la cima del mundo. No solo era el segundo hombre más poderoso del imperio, sino que ahora era honrado con una invitación exclusiva de la reina, junto con el rey. Su ego, ya inflado, debió alcanzar proporciones estratosféricas. No tenía ni la menor idea del peligro que se cernía sobre él, ni de la verdadera identidad de su anfitriona. Durante el banquete, mientras bebían vino, el rey, sintiendo quizás que la petición original de Ester aún no había sido revelada, volvió a preguntarle, ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Nuevamente, la oferta generosa. Nuevamente, la oportunidad de revelar la verdad. Y nuevamente, Ester demostró una paciencia y una estrategia asombrosas. No cedió a la presión del momento. Sabía que aún no era el tiempo adecuado. Quizás quería asegurarse aún más del favor del rey. Quizás quería aumentar la tensión, preparar el escenario para un clímax más impactante. O quizás, simplemente estaba siguiendo una intuición profunda, una guía sobre el momento perfecto. Su respuesta fue, una vez más, una invitación: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que vengan el rey y Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Otro banquete. Retrasó la revelación un día más. Puso a prueba la paciencia del rey, pero lo hizo de una manera que lo dejaba aún más intrigado y expectante. ¿Qué podía ser tan importante como para requerir dos banquetes privados y tanto misterio? Al mismo tiempo, elevó aún más a Amán en apariencia, invitándolo por segunda vez a este círculo íntimo de poder. Era un juego psicológico brillante. Estaba tejiendo una red sutil pero fuerte alrededor de su enemigo, mientras se aseguraba el continuo favor del rey. El rey, aunque quizás sorprendido, aceptó. La perspectiva de otro festín íntimo con su reina, y la promesa de que su misteriosa petición finalmente sería revelada, era suficiente para él. Amán salió de ese primer banquete sintiéndose eufórico. Alegre y de buen corazón. Había sido honrado por la reina de una manera sin precedentes. Nadie más había sido invitado, solo él y el rey. ¡Qué señal de favor! Su posición parecía inexpugnable. Caminaba flotando en una nube de orgullo y autocomplacencia. Pero entonces, al pasar por la puerta del rey, sus ojos se encontraron con Mardoqueo. Y allí estaba él, como siempre. Sin levantarse. Sin moverse. Sin mostrar el menor signo de reverencia hacia el gran Amán. En un instante, toda la euforia de Amán se evaporó, reemplazada por una rabia hirviente. La insolencia de este judío era una espina constante en su costado, una mancha en su honor perfecto. Aunque ya había puesto en marcha el plan para aniquilar a todo el pueblo de Mardoqueo, la visión de él allí, impávido, era una afrenta personal que no podía soportar. Sin embargo, se contuvo. No hizo una escena allí mismo. Llegó a su casa, todavía enfurecido, y reunió a sus amigos y a Ceres, su esposa. Necesitaba desahogarse, necesitaba reafirmar su propia grandeza. Les contó con detalle la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todas las formas en que el rey lo había engrandecido y cómo lo había elevado por encima de todos los príncipes y siervos del rey. Y luego, como la joya de la corona de su relato, añadió: y aún la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Presumió de todos sus éxitos, de todo su poder. Pero entonces, la máscara de triunfo se resquebrajó. Admitió, con una amargura que lo consumía: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. El desafío silencioso de un solo hombre eclipsaba todas sus glorias. Su felicidad era frágil, su orgullo, fácilmente herido. Fue entonces cuando su esposa Ceres y todos sus amigos, queriendo complacerlo y eliminar la fuente de su irritación, le ofrecieron una solución rápida y macabra.
Le dijeron, hagan una horca de 50 codos de altura, más de 20 metros, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra después alegre con el rey al banquete. Deshazte del problema. Elimina al hombre que te ofende, y así podrás disfrutar plenamente de tu triunfo. La idea le pareció excelente a Amán. La perspectiva de ver a Mardoqueo colgado en una horca altísima, visible para todos, antes de ir al segundo banquete de la reina, eso sí que sería una satisfacción. Inmediatamente, mandó preparar la horca. Una estructura imponente, un monumento a su odio personal, listo para ser utilizado a la mañana siguiente. Amán se fue a dormir esa noche creyendo que todo estaba bajo control. Tenía el favor del rey, el honor de la reina, y un plan infalible para deshacerse de su molesto enemigo personal antes del mediodía. No podía imaginar cuán equivocados eran sus cálculos. No podía saber que mientras él construía una horca para Mardoqueo, los hilos del destino, hábilmente manipulados por la reina Ester y quizás guiados por una mano invisible, estaban tejiendo un lazo completamente diferente. La noche aún guardaba sorpresas, y el segundo banquete sería el escenario de una revelación que cambiaría todo. El juego de la reina estaba lejos de terminar. Mientras Amán dormía, soñando quizás con la ejecución de Mardoqueo y el triunfo final en el banquete de Ester, una extraña inquietud se apoderó del palacio real. Esa misma noche, algo inusual sucedió, el rey Asuero no podía dormir. El insomnio se apoderó del monarca del vasto imperio. ¿Fue la cena? ¿La intriga por la petición pendiente de Ester? ¿O fue, como sugiere la narrativa implícita, una intervención providencial, un giro sutil del destino en el momento exacto? Incapaz de conciliar el sueño, Asuero hizo algo que los reyes a veces hacían para pasar las largas horas de la noche: pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas, el registro oficial de los eventos del reino. Y ordenó que se lo leyeran en voz alta. Imagina a un sirviente leyendo los anales secos y formales del imperio, mientras el rey escuchaba en la penumbra. Y entonces, por pura casualidad, la lectura llegó a un pasaje específico. Un incidente que había ocurrido tiempo atrás, poco después de que Ester se convirtiera en reina. El registro detallaba cómo Mardoqueo, estando sentado a la puerta del rey, había descubierto un complot. Dos de los eunucos del rey, Bigtán y Teres, guardias de la puerta, se habían enfurecido por alguna razón y planeaban asesinar al rey Asuero. Mardoqueo se había enterado de su conspiración y, a través de la reina Ester, había informado al rey. La investigación confirmó la veracidad de la información, y los dos eunucos traidores fueron colgados en una horca. Mardoqueo había salvado la vida del rey. Al escuchar esto, el rey interrumpió la lectura. ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?, preguntó. La respuesta de los sirvientes que estaban con él fue simple y sorprendente: nada se ha hecho con él. Nada. El hombre que había salvado la vida del rey no había recibido ninguna recompensa, ningún reconocimiento. Había sido olvidado en los anales de la burocracia imperial. Esto pareció inquietar a Asuero. La injusticia, o al menos la negligencia, era evidente. Justo en ese momento, mientras el rey reflexionaba sobre esta deuda pendiente, preguntó: ¿quién está en el patio? Y resultó que quien estaba en el patio, muy temprano esa mañana, era nada menos que Amán. Había venido precisamente para pedirle al rey permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado. ¡Qué ironía del destino! Llegaba para pedir la muerte del hombre que el rey acababa de redescubrir como su salvador. Los sirvientes respondieron: «He aquí Amán está en el patio». «Que entre», ordenó el rey. Amán entró, lleno de confianza, listo para hacer su petición mortal. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el rey le habló, planteándole una pregunta hipotética que reflejaba lo que estaba en su mente: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? El corazón de Amán debió dar un vuelco de alegría. El rey quería honrar a alguien. Y, en su egocentrismo absoluto, ¿a quién más podría querer honrar el rey sino a él mismo, Amán, su favorito, el invitado especial de la reina? Su mente se disparó, imaginando el mayor honor público posible. Así que respondió al rey con una descripción detallada de una ceremonia grandiosa: para el varón cuya honra desea el rey,
traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Un honor casi real. Ser vestido con las ropas del rey, montar su caballo, llevar su corona, ser conducido por el príncipe más noble y aclamado públicamente. Era la máxima fantasía de Amán hecha realidad. Entonces, el rey Asuero le dio la orden. Una orden que debió caer sobre Amán como un rayo, destrozando su ego y llenándolo de una humillación inimaginable. El rey dijo, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Mardoqueo. El hombre que odiaba. El hombre para quien había construido una horca. Él era el objeto del honor real. Y peor aún, Amán mismo tenía que orquestar y llevar a cabo esta humillante ceremonia. Tenía que vestir a Mardoqueo con las ropas reales, ponerlo en el caballo del rey, y conducirlo por la plaza, proclamando su honor a los cuatro vientos. Era una inversión cósmica de sus expectativas, un golpe brutal a su orgullo. Amán no tuvo más remedio que obedecer. Tomó el vestido y el caballo. Fue a la puerta real, encontró a Mardoqueo, lo vistió, lo montó en el caballo, y lo condujo por la plaza de la ciudad, pregonando con la garganta seca por la humillación, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Imagina la escena, Amán, el gran visir, actuando como sirviente del hombre que despreciaba, mientras la gente observaba atónita. Después de esta ceremonia increíblemente humillante, Mardoqueo simplemente volvió a su puesto en la puerta del rey, quizás con una tranquila dignidad, sin mostrar triunfo. Pero Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza, en señal de luto y vergüenza profunda. Llegó a casa y contó a Ceres su mujer y a todos sus amigos la terrible humillación que acababa de sufrir. Su mundo se estaba desmoronando. Y fue entonces cuando sus sabios consejeros y su esposa Ceres, que antes le habían aconsejado construir la horca, le dijeron algo escalofriante, algo que sonaba como una profecía funesta. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. El miedo comenzaba a reemplazar la arrogancia. Apenas habían terminado de hablar cuando llegaron los eunucos del rey. Habían venido para llevar a Amán rápidamente al segundo banquete que Ester había preparado. Amán tuvo que recomponerse, ocultar su humillación y su creciente temor, y acompañarlos al palacio. El escenario estaba listo para el acto final. El rey, Amán y Ester se reunieron de nuevo para el segundo banquete. La atmósfera debió ser increíblemente tensa, aunque quizás solo Ester y Amán, por razones muy diferentes, sintieran la verdadera carga de la situación. Una vez más, durante el banquete de vino, el rey Asuero le preguntó a Ester, ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Ahora sí. El momento había llegado. No más retrasos, no más estrategia. Era la hora de la verdad. Ester respiró hondo. Miró al rey. Y finalmente, reveló su corazón, su identidad y el peligro mortal que enfrentaba. Sus palabras fueron directas, apasionadas, cargadas de emoción. Oh rey. Si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Su vida. Su pueblo. El rey debió quedar atónito. ¿Su reina estaba en peligro? ¿Su pueblo? ¿Qué significaba esto? Ester continuó, explicando la amenaza con una claridad devastadora, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Vinculó su destino directamente al de su pueblo. Y señaló la naturaleza final e irreversible del decreto, destrucción total. El rey Asuero, ahora completamente alarmado y furioso, exigió saber quién estaba detrás de esto. ¿Quién es,
¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? Su ira era palpable. ¿Quién se atrevía a amenazar a su reina y a su pueblo? Y entonces, Esther dio el golpe final. Señalando directamente a su otro invitado, al hombre que hasta ese momento se había sentido honrado y seguro, declaró: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Imagina el silencio que debió seguir. El rey mirando a Amán. Amán, con el rostro desencajado por el terror absoluto al darse cuenta de que la reina era judía y que acababa de ser expuesto como el villano que había tramitado la muerte de ella y de toda su gente ante el mismo rey que lo había favorecido. La Biblia dice que Amán se turbó delante del rey y de la reina. Turbado es un eufemismo. Estaba atrapado, desenmascarado, condenado. El rey Asuero se levantó del banquete, lleno de furia, y salió al jardín del palacio para intentar procesar la enormidad de la revelación y decidir qué hacer. Amán, viendo que su destino estaba sellado, se quedó atrás. En un acto de desesperación total, se arrojó sobre el lecho o diván donde Esther estaba reclinada, suplicando por su vida. Justo en ese momento, el rey regresó del jardín. Y lo que vio fue a Amán caído sobre el diván de la reina. En su estado de furia y sospecha, interpretó la escena de la peor manera posible. «¿Pretenderás también forzar a la reina, estando yo en casa?», rugió. Esa fue la sentencia final. Tan pronto como las palabras salieron de la boca del rey, los sirvientes presentes cubrieron el rostro de Amán, una señal de que estaba condenado a muerte. Y entonces, Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, y que quizás sabía de la horca, intervino, sellando el destino de Amán con una justicia poética y terrible. He aquí también la horca que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán, una horca de 50 codos de altura. La ironía era brutal. La horca construida para el héroe se convertiría en el instrumento de ejecución del villano. La orden del rey fue instantánea y definitiva: colgadlo en ella. Y así fue. Amán fue llevado y colgado en la misma horca imponente que había preparado con orgullo para Mardoqueo. El arquitecto del genocidio fue destruido por su propia maquinaria de odio. La sombra que había amenazado con cubrir el imperio fue disipada en un instante por la luz de la verdad, revelada con coraje y estrategia por la reina Esther. El jaque mate había sido dado. El tirano había caído. Pero la partida aún no había terminado del todo. El decreto original de exterminio seguía vigente, grabado en las leyes inmutables de Persia y Media. La amenaza inmediata de Amán había desaparecido, pero la amenaza legal contra los judíos permanecía. La siguiente fase de la lucha de Esther y Mardoqueo apenas comenzaba. La caída de Amán fue rápida, brutal y cargada de una justicia poética aterradora. El hombre que había planeado un genocidio colgaba ahora de la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. El alivio inmediato en el palacio debió ser inmenso. Ese mismo día, el rey Asuero tomó el anillo de sello que le había quitado a Amán, el símbolo mismo del poder imperial que casi había destruido a un pueblo, y se lo dio a Mardoqueo. El judío que se había negado a inclinarse, el hombre que había salvado la vida del rey y había sido humillado públicamente por Amán, ahora ocupaba su lugar, investido con la autoridad del imperio. Además, el rey entregó a la reina Esther la casa de Amán, todas sus vastas riquezas y propiedades, poniendo a Mardoqueo a cargo de administrarlas. El enemigo había sido derrotado, sus bienes confiscados, y los héroes recompensados. Parecería el final perfecto. Pero no lo era. El cuerpo de Amán podía estar balanceándose en la horca, pero su veneno seguía circulando por las venas del imperio. El decreto original, el que ordenaba la masacre de todos los judíos el día 13 del mes de Adar, seguía vigente. Había sido escrito en nombre del rey, sellado con su anillo, y enviado a las 127 provincias. Y según la ley inmutable de los medos y los persas, un decreto real sellado no podía ser revocado. Ni siquiera por el propio rey. La amenaza legal, la sentencia de muerte oficial, aún pendía sobre cada hombre, mujer y niño judío. Esther lo sabía. Mardoqueo lo sabía. La victoria sobre Amán era crucial, pero incompleta. Así que Esther tuvo que actuar de nuevo. Una vez más, se presentó ante el rey Asuero.
Esta vez, no con la tensión de desafiar la ley, sino con la angustia de una súplica desesperada. Se postró a sus pies, llorando, implorándole que anulara la maldad de Amán el Agagita y el terrible plan que había tramado contra los judíos. Sus lágrimas no eran solo por ella, sino por el millón de vidas que aún estaban en la balanza. El rey, conmovido por la angustia de su reina, extendió nuevamente el cetro de oro hacia ella. Esther se levantó y permaneció delante de él, esperando su respuesta. El rey reconoció el problema. Le recordó a Esther: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Había castigado al culpable. Pero luego explicó el dilema legal: escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un escrito que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. No podía deshacer el pasado. No podía borrar el primer decreto. Pero les dio la autoridad para escribir uno nuevo. Un contradecreto. Les dio carta blanca para usar el poder imperial y el sello real para encontrar una solución. La responsabilidad recayó sobre Mardoqueo. Ahora, actuando con la plena autoridad del rey, convocó a los escribas reales. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Siván. El tiempo apremiaba. Quedaban menos de 9 meses para el fatídico día 13 de Adar. Había que actuar con rapidez y decisión. Mardoqueo dictó un nuevo decreto. Fue escrito exactamente como el primero, dirigido a los sátrapas, gobernadores y príncipes de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua. Y crucialmente, también fue escrito a los judíos, conforme a su escritura y lengua. ¿Qué decía este nuevo decreto, sellado con el anillo del rey Asuero? No anulaba el primero, pero le daba la vuelta por completo. Concedía permiso explícito a los judíos en todas las ciudades del imperio para que, en ese día 13 de Adar, se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Era una autorización para la autodefensa. Una luz verde imperial para que los judíos se organizaran, se armaran y lucharan contra cualquiera que intentara hacerles daño basándose en el primer decreto de Amán. Les daba el derecho legal no solo a defenderse, sino a contraatacar y destruir a sus agresores. Una vez escrito y sellado, este nuevo decreto fue enviado con la máxima urgencia. Correos montados en caballos veloces, criados especialmente para el servicio real, partieron a toda prisa, llevando las cartas a cada rincón del imperio. La noticia de la autorización para defenderse tenía que llegar antes de que los enemigos de los judíos pudieran actuar basándose en la orden original. Mientras los correos galopaban por el imperio, Mardoqueo salió de la presencia del rey, ya no como un funcionario discreto, sino como el segundo hombre más poderoso del reino. Salió vestido con vestiduras reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Su ascenso era visible, su autoridad innegable. Y la ciudad de Susa, que antes había estado conmocionada y confusa por el decreto de Amán, ahora se alegró y se regocijó. El cambio de fortuna era evidente para todos. Y a medida que el nuevo decreto llegaba a cada provincia y ciudad, la reacción entre los judíos fue de una euforia indescriptible. Donde antes había luto, cilicio y ceniza, ahora había luz y alegría, y gozo y honra. Las comunidades que habían estado esperando su exterminio con terror, ahora tenían permiso real para luchar por sus vidas. Organizaron banquetes y días de fiesta. La desesperación se transformó en esperanza y determinación. Fue tal el cambio de ambiente, tal el evidente favor que ahora disfrutaban los judíos bajo la protección de Mardoqueo y Esther, que algo notable sucedió. Muchos habitantes de otras nacionalidades dentro del imperio se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vieron el vuelco del destino, el poder que ahora respaldaba a este pueblo, y decidieron unirse a ellos, ya fuera por convicción genuina o por un pragmático instinto de supervivencia. Finalmente, llegó el día esperado y temido, el 13 del mes 12º, Adar. El día señalado por la suerte de Amán para la masacre. Pero ahora,
Las tornas habían cambiado drásticamente. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus ciudades, organizados y listos. Se prepararon para enfrentarse a aquellos que habían procurado su mal, aquellos que quizás todavía albergaban la intención de cumplir el primer decreto. Pero el miedo que antes atenazaba a los judíos, ahora se había apoderado de sus enemigos. Nadie les pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Incluso los funcionarios locales, los sátrapas, gobernadores, capitanes y oficiales del rey ayudaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. La influencia del nuevo segundo al mando era inmensa y protectora. Así, en ese día 13 de Adar, los judíos hirieron a filo de espada a todos sus enemigos, con matanza y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Se defendieron con éxito. En la ciudadela de Susa, la lucha fue particularmente intensa. Los judíos mataron a 500 hombres que los atacaron. Y entre ellos, a los 10 hijos de Amán. Sus nombres son registrados meticulosamente: Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Los hijos del arquitecto del genocidio cayeron junto con aquellos que intentaron llevar a cabo sus planes. Un detalle importante se repite tanto en Susa como en las provincias: aunque el decreto les permitía apoderarse de los bienes de sus enemigos, los judíos no pusieron su mano en el botín. Su lucha fue por la supervivencia, no por el enriquecimiento. Fue un acto de defensa, no de agresión codiciosa. Cuando se informó al rey del número de muertos en Susa, incluyendo los 10 hijos de Amán, llamó a Ester. Le dijo: en Susa, la capital, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición? ¿Y te será concedida, o qué más es tu demanda? Y será hecha. Ester, viendo la necesidad de asegurar completamente la victoria y enviar un mensaje inequívoco, hizo 2 peticiones más. Primero, que se concediera a los judíos de Susa permiso para hacer también al día siguiente, el 14 de Adar, conforme a la ley del día 13, para acabar con cualquier resistencia restante. Segundo, pidió que los cuerpos de los 10 hijos de Amán fueran colgados en la horca. No como ejecución, pues ya estaban muertos, sino como una exhibición pública, una advertencia sombría y definitiva para cualquiera que pensara en desafiar al rey o atacar a los judíos en el futuro. El rey concedió ambas peticiones. Así que al día siguiente, el 14 de Adar, los judíos de Susa volvieron a reunirse y mataron a otros 300 hombres que los atacaron, pero de nuevo, sin tocar el botín. Mientras tanto, los cuerpos de los 10 hijos de Amán fueron colgados para que todos los vieran. En el resto de las provincias, los judíos se habían defendido el día 13 y el día 14 descansaron, convirtiéndolo en un día de banquete y alegría. Los judíos de Susa, habiendo luchado también el 14, descansaron el día 15, haciendo de ese su día de celebración. Viendo esta liberación milagrosa, esta transformación de un duelo anunciado en una victoria rotunda, Mardoqueo comprendió que este evento no podía ser olvidado. Escribió cartas a todos los judíos del imperio, cercanos y lejanos, estableciendo que celebraran anualmente los días 14 y 15 del mes de Adar. Estos serían los días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, el mes en que la tristeza se convirtió en alegría y el luto en día bueno. Debían celebrarlos como días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Esta fiesta se llamaría Purim, en recuerdo del Pur, la suerte que Amán había echado para determinar el día de su destrucción, una suerte que se había vuelto completamente en su contra. Ester también escribió, con toda autoridad, una segunda carta para confirmar esta institución de Purim, asegurando que estas observancias fueran recordadas y cumplidas por cada generación, cada familia, en cada provincia y ciudad, para que estos días de Purim no dejarán de ser celebrados por los judíos, y su memoria no se borrará de entre sus descendientes. Y así nació Purim, una fiesta que se celebra hasta el día de hoy, un recordatorio anual vibrante y a menudo ruidoso de la liberación, la supervivencia y el triunfo sobre el odio. La historia concluye reafirmando la grandeza del rey Asuero y, sobre todo, la de Mardoqueo. Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero,
y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. El hombre que arriesgó todo por su conciencia y su fe, se convirtió en el protector y benefactor de su nación, asegurando su lugar en el imperio. La asombrosa historia de la reina Esther no es solo un relato antiguo de intriga palaciega. Es la crónica de cómo el coraje oculto de una joven huérfana, guiada por la sabiduría de su primo y quizás por una mano providencial, enfrentó el odio genocida con inteligencia estratégica y una valentía que desafiaba a la muerte. Es la demostración de que la identidad, la fe y la acción decidida pueden surgir en los lugares más inesperados y alterar el curso de la historia. De la amenaza de la aniquilación total surgió una celebración de vida que ha resonado a través de milenios, Purim. Un legado eterno de esperanza, un testimonio de que incluso en las horas más oscuras, el valor de uno, o de unos pocos, puede cambiar el destino de una nación y encender una luz que ninguna tiranía puede extinguir. La joya oculta no solo salvó a su pueblo, sino que dejó un brillo que perdura para siempre.